Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una entrega de clase de matemáticas con el profesor Jorge Luis Trinidad Sosa, este servidor. Y hoy estaremos hablando de lo que son polígonos regulares, área y perímetro de polígonos regulares. Y para iniciar con esta clase, vamos a introducir lo que es un polígono regular. Polígono regular no es más que aquel que tiene todos sus lados iguales. Por ponerte un ejemplo, se estaría hablando de lo que es un cuadrado, que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, un pentágono, un heptágono, un hexágono. Todas esas figuras que tienen sus lados iguales se le conoce como polígonos regulares. Y gracias a ello vamos a estar interactuando, o mejor dicho, conociendo lo que son polígonos regulares y el área y el perímetro. Cabe recalcar que el área y el perímetro son muy utilizados por maestros constructores, por agrimensores y personas que necesitan medir una superficie o un terreno para saber qué cantidad de materiales se van a utilizar. Por ejemplo, para calcular qué cantidad de losa se lleva a un piso, debemos de saber algo de área. Y para calcular, por poner un ejemplo, qué cantidad de cuerdas o alambre lleva un solar, debemos de saber calcular lo que es el perímetro. ¿Por qué el perímetro? Porque el perímetro no es más que la medida de afuera de una superficie, mientras que el área es la medida de adentro. Pero en esta ocasión vamos a iniciar con lo que es el perímetro. El perímetro no es más que la suma de todos los lados de una figura geométrica. Y cuando hablamos de figura geométrica, cabe recalcar que se está hablando de polígonos. En este caso vamos a dar un breve ejemplo de lo que es el perímetro de un cuadrado. Por ejemplo, tomando en cuenta que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, cuando hablamos de perímetro, debemos de entender que siempre se nos va a dar una o dos medidas, nunca se dan todas. Es muy difícil que en el ejercicio se den todas, pero si llevamos este ejercicio a la vida cotidiana o a la vida real, podemos imaginarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un salón y este salón tiene medidas, o medida no, forma cuadrada. Si tiene forma cuadrada, inmediatamente nos dicen en el ejercicio que tiene forma cuadrada, debemos de tomar en cuenta de que este salón viene siendo lo que es un polígono regular, porque es un cuadrado. Y un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Inmediatamente nos dan una medida, por poner un ejemplo, vamos a suponer que tiene 10 metros un lado. Inmediatamente cuando vamos a la definición de perímetro, nos damos cuenta de que el perímetro es la suma de todos sus lados. Y si hablamos que una figura geométrica regular tiene todos sus lados iguales, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar o sumar. Por ejemplo, podemos multiplicar 10 metros por 4 y nos va a dar 40. Pero si igualmente lo sumamos, nos va a dar 40. ¿Por qué? Porque el perímetro es la suma de todos sus lados. Y cuando hablamos de multiplicación, cabe recalcar, la multiplicación no es más que una suma repetitiva. Si decimos 10 por 4 son 40 y 10 más 10 más 10 más 10 son 40 igualmente, porque la multiplicación es una suma repetitiva y debemos de tomar en cuenta esto. Entonces, ¿cuál sería el área de este cuadrado? Si mide 10 de un lado, inmediatamente decimos, bueno, el cuadrado tiene 4 lados. Lo que debemos de hacer es sumar 4 veces la misma cantidad, porque los lados son iguales, y nos va a dar lo que es el perímetro. Entonces, tomando en cuenta esto, debemos de saber que el perímetro es una operación sumamente fácil, porque no es más que sumar los lados de una figura. Ahora bien, tomando en cuenta esto, también debemos de saber que existen figuras irregulares. Por poner un ejemplo, una figura que es simple y muy conocida, debemos poner o podemos analizar lo que es un rectángulo.
tomando en cuenta que el rectángulo tiene dos lados iguales y dos lados iguales. O sea, quiere decir que tiene dos bases iguales y dos alturas iguales, que no es como el cuadrado, que tiene todos sus lados iguales. Entonces, en este caso, casi siempre o siempre se dan dos medidas, que es la base principal y la altura de cualquiera de los lados. Entonces, tomando en cuenta esto, simplemente debemos de saber que si el rectángulo tiene una base de 15, por poner un ejemplo, la otra base de arriba medirá 15, y si tiene el lado, por poner un ejemplo, de 10, el otro lado va a medir 10 porque tiene dos lados iguales o dos alturas iguales y dos bases iguales. Entonces, para hacer el perímetro de esta figura, simplemente debemos de decir dos veces la base más dos veces la altura, porque esas dos medidas son iguales. Inmediatamente lo sumamos, vamos a obtener el resultado, pero también lo podemos hacer poniendo los valores y sumándolo todos, agruparlo y sumarlo, porque el orden de los factores no altera el producto en este caso. Inmediatamente agarramos y sumamos esas cantidades, nos va a tirar lo que es el perímetro del rectángulo, que es una figura o un polígono irregular, porque no todos sus lados son iguales, pero en caso del perímetro se hace un poquito más simple a diferencia del área. Ya viendo lo que es el perímetro, vamos a hablarle un poquito de lo que es el área. El área no es más que la superficie que ocupa un objeto. Por ejemplo, si tenemos este celular, podemos decir que este celular es una figura o un polígono irregular porque tiene forma rectangular. Si decimos que este celular mide 10 acá arriba y mide 5 aquí, podemos decir que si mide 10 aquí, tiene que medir 10 aquí. Si mide 5 aquí, debe de medir 5 aquí igualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener la superficie que ocupa este celular? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar o vamos a utilizar la fórmula del área de un rectángulo, que es área es igual a base por altura. En esta ocasión vamos a multiplicar la base por la altura, no vamos a sumar todos los lados. Entonces, cuando multiplicamos base por altura, si la base mide 10 y la altura mide 5, sería 10 por 5. Y dependiendo, por ejemplo, el tipo de, ¿cómo se dice? El tipo de valor o el tipo de medida que tenga, porque podemos decir 10 metros, 10 centímetros, 10 kilómetros, 10 lo que sea, lo que se esté midiendo. Vamos a suponer que estamos aquí trabajando con metros. Si tenemos 10 metros por 5 metros, serían 50 metros cuadrados, porque el área se representa en medidas cuadradas. No es igual que el perímetro, que en caso de medir perímetro estamos midiendo una forma lineal, no es lo mismo. Ahora bien, tomando en cuenta esto, también debemos de saber que si tenemos un cuadrado, ya dijimos ahorita que un cuadrado es un polígono regular, pero en referencia a lo que es el área, no es igual que el perímetro, porque recordemos que el perímetro es la medida de todos sus lados, pero en caso del área, siempre se tiene que multiplicar sin importar el tipo de figura o polígono que tengamos. En este caso, como es un polígono regular, que es el cuadrado, vamos a suponer que el cuadrado eh, mide 10 de un lado, quiere decir que ya tiene 4 lados que miden 10. En la fórmula del cuadrado para el área se dice que se multiplica lado por lado, o sea, un lado por otro lado. Y si mide 10, 10 por 10 igual a 100. ¿A 100 qué es? Centímetro cuadrado, metro cuadrado, porque siempre se va a representar en medidas cuadradas. Ahora bien, si comparamos área y perímetro, podemos decir que el área es la superficie que ocupa una figura geométrica o un polígono, y que el perímetro es la parte de afuera, o sea, el perímetro, como su nombre lo indica, la parte de afuera de una figura geométrica. Y como dije iniciando la clase,
el perímetro se utiliza mucho para saber qué cantidad de vueltas o qué cantidad de alambre o qué cantidad de material se necesita para cubrir el espacio de una figura por afuera, sin importar el tipo de figura que sea, y que el área se utiliza para saber qué cantidad o qué superficie ocupa una figura geométrica. Entonces, tomando en cuenta esto, debemos de saber que todo lo que se da en matemática se puede aplicar a la vida cotidiana. Así que esta fue una entrega de lo que es área y perímetro. Espero le haya gustado y estaremos o nos vemos en otro encuentro con su profesor de matemática, Jorge Luis Trinidad Sosa. Muchas gracias.